Dios de toda gracia, Dios de toda misericordia, estamos aquí en tu casa para honrarte, adorarte y escucharte. Usa los labios de este inútil siervo para hablarle a tu pueblo, Dios, para consolar, enseñar, confortar, fortalecer, exhortar, animar. Recibe toda la gloria, toda la honra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6, los primeros 14 versículos. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Dios bendiga su palabra. Jesús cruza el mar de Galilea. El mar de Galilea tiene varios nombres. En verdad no sé por qué le llaman mar. Es un pequeño lago al norte de Israel. Desde cualquier orilla usted ve la otra orilla. Tiene la característica, primero, no es agua salada, es agua dulce. 2, está más abajo del nivel del mar, rodeado de un lado alto y del otro lado bajo, de tal manera que produce grandes tempestades. En un barco con motor,
Usted lo puede cruzar en menos de 15 minutos, de un lado al otro. Sin embargo, ahí pasaron muchas cosas grandes registradas en la Biblia. La gente siguió a Jesús. Jesús había cruzado al otro lado del mar de Galilea y la gente caminó por toda la orilla hasta el otro lado. Una gran multitud siguió al Señor. Y dice la Biblia que le seguían por las señales que Él hacía. ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? Hay mucha gente que sigue a Jesús exactamente por lo que Él puede hacer. No por lo que Él es, sino por lo que Él hace. Cuando oyen tal congregación, en tal iglesia, están pasando tal cosa. Hubo un tiempo en que yo oí, en tal iglesia está cayendo polvo de oro. Polvo de oro. Pero nadie se llevó ese oro. ¿En qué se glorifica el Señor en que caiga un polvo de oro? Pero la gente fue a ver el polvo de oro. O que baja una nube. Hermanos, todo eso se puede hacer con los instrumentos que se tiene hoy día. Buscan señales y salen corriendo de una congregación donde se le está enseñando la palabra de Dios y buena doctrina por las señales. Hermano, no busque a Cristo por las señales. Busque a Cristo por lo que Él es. Y nos dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, y estas señales seguirán a los que creen. Usted sigue a Cristo y las señales van detrás de usted. Usted es el que va a causar las señales porque usted mira a Cristo y sigue a Cristo. El que hace las señales es el Señor, pero el Señor quiere seguidores de verdad y no seguidores de señales. Por eso Él dijo, cuando hoy se iba, y cosas mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. La multitud, esta multitud, había seguido al Señor, caminando horas alrededor del lago por las señales. Querían ver señales. ¿Qué quieres ver tú, mi hermano? Yo quiero ver el rostro de Cristo. Yo sé que Él hace señales. Yo he experimentado grandes milagros del Señor, hasta resurrección de muertos. Pero lo que a mí me interesa y anhelo es ver el rostro de mi Rey y de mi Salvador. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ver el rostro del Señor. Cuando el Señor ve la multitud, nos dice este pasaje, subió a un monte. La tierra de Israel está llena de montes. Montes, algunos montes sin nada, secos. Y otros montes verdes. Es una tierra de contrastes. Los que hemos ido allá, hemos visto esa bendición. Y se sentó allí y los discípulos alrededor de Él. Donde iba el Señor a sentarse a enseñar, ahí estaban los discípulos. Yo me pregunto, ¿dónde estás tú cuando el Señor está enseñando? ¿Dónde puedo estar yo cuando el Señor va a enseñar? Los discípulos estaban donde el Señor estaba. ¿Por casualidad estás tú donde el Señor está? Debemos anhelar estar donde está Cristo. Por eso nosotros los cristianos hay lugares donde no vamos.
No vamos a ese lugar porque allí no está la presencia del Señor. Ay, hermano, pero Dios está en todas partes. Sí, Él está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta su presencia. No en todas partes usted puede sentir la presencia de Dios. Últimamente tenemos el caso del Jet Set. Un lugar donde la gente iba a bailar en la noche, a oír música mundana. Y se vino abajo y hubo un montón de muertos. Y allí murieron cristianos. Y oí a los familiares decir, está en el cielo. Yo no sé. Puede que sí, porque pudo haberse arrepentido en el último momento. Pero hermanos, no hay nada más seguro que ver que tu familiar, tu ser querido, está siguiendo a Cristo. Y cuando muere tú puedes decir, yo estoy seguro que está en la presencia del Señor. Yo tengo la experiencia de un familiar político. Vino a esta iglesia, estaba sentado ahí a traer sus diezmos. Y él, en la puerta de la iglesia, saliendo, murió. Yo sé que está con el Señor. Yo sé que está con el Señor. Él tuvo otra experiencia antes de esta. Andaba con mundanos en el río Chagres y un remolino se lo llevó y no podía salir del fondo. Y el testimonio de él fue, Señor, sálvame. Él no sabe cómo salió. Pero si él hubiera muerto allí y el Señor lo hubiera salvado por su oración porque había oído el evangelio, nosotros no estaríamos seguros de su salvación. Murió lejos, haciendo cosas con gente que no era del Señor. Pero ahora tenemos el testimonio y la seguridad de que lo vamos a ver, porque se fue con el Señor. Ahí estaban los discípulos. Hermanos, cuidemos dónde estamos. También dice la Biblia que era cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Cuál es la fiesta tuya? Todavía los judíos celebran la Pascua de la salida de Egipto hace como 4,000 años. La fiesta más importante para ti es el día que tú conociste a Cristo Jesús. Ese día, el que el Señor te sacó del mundo de pecado y te llevó a formar parte del pueblo de Dios. Ese es el día de tu fiesta. Si recuerdas la fecha en que Cristo entró a tu corazón, apúntala y no la olvides, porque ese día naciste otra vez. Gloria al Señor. El Señor hace, a veces, por mi experiencia, yo he visto que a veces le hago preguntas al Señor porque quiero saber algo. Y Él me contesta con otra pregunta. Para que la pregunta que Él me hace, yo dé respuesta a lo que yo quiero saber. Es una manera como habla el Señor. Y le pregunta entonces Él a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar pan, comida para darle a tanta gente? Dice la Biblia que eran 5,000 varones. Varones. Por cada varón ponga dos mujeres. Así que serían 10,000 mujeres. Serían 15,000 personas. Y por cada mujer póngale 3 muchachos. ¿Cuánta gente? Eran más de 20,000 personas.
allí reunidos. Y el Señor dice, vamos a darle de comer. Dice la Biblia que Felipe le dijo, ni 200 denarios va a alcanzar para darle de comer a tanta gente. 200 denarios equivaldría hoy día más o menos a $6,000 para comprar pan. $6,000 en pan. Y eso no iba a alcanzar para que la gente comiera un pedacito. Ellos estaban cansados. Habían caminado un gran trecho. Tenían hambre y estaba llegando la noche. ¿A dónde iban a comprar pan en aquel tiempo? Se iban a desmayar en el camino. Mi hermano, Dios no solamente está interesado en tus necesidades espirituales, pero también está interesado en tus necesidades físicas, en satisfacer tu hambre, tu sed. Que tu cuerpo esté sano, esté saludable. El mismo Juan le escribe en una de sus cartas diciéndole, yo deseo que estés bien, así como tu alma está en salud, está bien. Dios le interesa la integridad tuya. Todo tu ser, cuerpo, alma, espíritu, mente. A veces queremos solucionar algo y no sabemos cómo. Y llega ahí el hermano de Pedro, Andrés, y le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Fíjese, pececillos. A lo mejor hay unos pescaditos como de este tamaño. Eran peces que salían del mar de Galilea o del mar de Tiberias. Pero esto, ¿de qué va a alcanzar? A lo mejor esa era la merienda del muchacho. El lonche, como decimos ahora en lenguaje nuevo, que hemos copiado la palabra del inglés, lunch. Y ahora decimos el lonche y la lonchera. Era el lonche, la merienda de ese muchacho. Dice, aquí hay esto, pero eso no va a alcanzar para tanta gente. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con lo poco que tú tienes. Ay, hermano, yo no tengo nada. Primero era un chiquillo que sacrificó, entregó su comida. Cuán importante es que el niño aprenda a entregarle al Señor lo poco que Él tiene. No como la anécdota de un niño que el padre le da 2 monedas, dice, una para ti y otra para la ofrenda. Y el niño iba corriendo y se le va una moneda, se le cae una moneda y se le va por la alcantarilla. Y dice, se fue la moneda del Señor. No la de él, la del Señor. Hermanos, es importante enseñarle a nuestros niños que debe entregarle todo al Señor, y el Señor hará maravillas con lo que ese niño entrega al Señor. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Cuando Moisés subió al monte,
que vio la zarza ardiendo. Por curiosidad sube a ver. El problema que no era la zarza, era que la zarza no se consumía. Y él va de curioso. ¿Usted sabe cuánta gente ha entrado por esa puerta curiosos a ver qué está pasando allí? Y terminan siendo de Cristo. La zarza fue la atracción. La presencia del Señor atrae a la gente. Pero cuando Moisés oye la voz de Dios y el Señor comienza a darle el mandamiento de que tenía que ir a sacar al pueblo de Egipto, le dice: ¿qué tienes en tus manos? Una vara, un palo. Un palo muerto. Pero cuántos milagros el Señor hizo a través de la vara que tenía Moisés en las manos. ¿Qué tienes en las manos? Pastor, no tengo casi nada. Ese nada, casi nada. Ese casi nada. Ponlo en las manos de Dios. Dios sabe qué hacer con tu casi nada. Pero no le digas al Señor: no tengo nada. Tú tienes algo, poco o mucho, se lo das al Señor y el Señor hace cosas muy, muy, muy grandes. Los discípulos no sabían, aunque la Biblia registra 2 multiplicaciones de panes y de peces. Pareciera que esta fuera la primera, la de los 5,000. Los discípulos no sabían lo que iba a hacer el Señor. Y el Señor les dice: recuéstalos en grupos de 50 y de 100. Obediencia. Ya les había predicado, estaba llegando la noche. Les hace sentarlos. Y también dice la Biblia aquí. Uno dice: ¿por qué la Biblia da estos detalles? Dice que había hierba. No era un monte pelado. Había hierba. Es decir, el monte tenía una alfombra natural. El Señor va a darte las comodidades. No dije lujo. No dije una cuenta en el banco. Va a darte las comodidades que tú necesitas para que el nombre de Él sea glorificado. No estoy hablando de prosperidad. Estoy hablando de que el Señor va a suplir lo que nosotros necesitamos. El Señor toma los panes y los peces. No sabemos cómo fue ese milagro, pero dice: dio gracias. Dio gracias. Y de esto he hablado en muchos mensajes, que todavía el pueblo de Dios no ha aprendido a darle gracias a Dios por lo que se va a comer. De niño yo aprendí a orar aunque fuera en un restaurante, a darle gracias a Dios, cerrar mis ojos y darle gracias a Dios por los alimentos. Y yo no estoy inventando, porque yo los he visto. Y aún pastores que comen sin darle gracias a Dios por lo que están comiendo. Hermanos, es importante darle gracias a Dios por los alimentos. Y sobre todo en esta época en que comemos mucha comida procesada. Ni siquiera usted puede decir que se está comiendo un buen pollo, porque usted no sabe si le pusieron ahí una inyección para que la pechuga del pollo se inflara. ¿Qué comió ese pollo?
Dé gracias a Dios por lo que está comiendo. Señor, te doy gracias. Y hermanos, estoy hablando de la multiplicación de los panes y los peces. Y esta iglesia es testigo. Allá está sentada ella, mi esposa, que ha preparado comida. Dice, yo no sé, Víctor, si va a alcanzar. Y come la gente y repite. Repite. Es el mismo Señor que multiplicó los panes y los peces. Multiplica tu paila también. Estás cocinando ahí una comida para ti y para tu viejo. Y te llega la visita. ¿Y ahora qué? Te llegaron los hijos con los nietos. Señor, a ponerle la mano encima de la paila. Señor, se me llenó la casa. Que este arroz alcance y que queden satisfechos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oí a un hermano ahí en YouTube que decía sobre esto que el Señor no multiplicó los panes, sino que el pan no se acababa. Y cortaba como el aceite de la viuda. Yo no sé. Yo no sé. La Biblia dice que todos comieron. El Señor da las gracias y el pan se multiplica y los peces se multiplican. Y dice que se saciaron. ¿Qué te da la idea? Comieron y repitieron. Comieron hasta saciarse. Hermano mío, mi amada hermana, el Señor quiere que tú te sacies de su presencia. No te apartes cuando el Señor te está dando un banquete espiritual. No te levantes de allí hasta que estés saciada, hasta que estés saciado, lleno de su gloria, lleno de su presencia, lleno de su unción, lleno de su amor. Llénate de la presencia del Señor. Llénate de lo que Dios da. La gente se llenó. ¿Quién repartió la comida? Los discípulos. Ahí hay una multitud que tiene hambre. Afuera allá. Que tiene hambre. Por eso buscan los placeres. Buscan las religiones falsas. Van detrás de muchas cosas porque su alma tiene sed de algo que permanezca para siempre. Y nosotros callamos. Salgamos. Hermanos, hay muchos que dicen ser evangelistas, pero quieren que el pastor le dé el púlpito y la congregación para sacar él a la congregación a repartir tratados o a predicarle a la congregación. Ese no es un evangelista. Ese es un predicador de púlpito. El Señor me ha permitido desde niño ser evangelista también. A mí no me mandó nunca mi pastor a predicar. Yo iba por las calles predicando desde niño, desde que tenía 5 o 6 años. Y cuando ganaba de mis compañeros de escuela a alguien para Cristo, lo llevaba a la iglesia que yo asistía. Y lo discipulaba en mi casa. Y no era pastor. Era un miembro de la congregación. Por todas partes yo iba predicando. Y la gente se me reunía. Un niño predicando en Santana, en el Parque Santana, en Salsipuedes. Y los carros en la Avenida B no podían pasar.
¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hay tanta gente? Había un niño predicando. Pero los evangelistas de hoy, si el pastor no le da el púlpito, no predican. No, hermano, ese no es evangelista. Ese es un predicador de congregación. Si usted quiere ser evangelista, vaya allá afuera. El pastor no tiene que mandarlo, porque ya lo mandó Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gente por gente, persona por persona. Allá atrás hay un hermano venezolano sentado. Pregúntele a él dónde yo lo encontré. Si fue en la iglesia o fue en la calle. No sé qué estaba hablando con otro compañero, yo estaba sentado al lado. Y yo oyendo. No sé qué fue, dijo, no me acuerdo, lo único que le dije fue, eso no es así. Y él me pregunta, ¿y cómo fue? ¿Cómo es? Allí entró la conversación. Y aquí está. La gente tiene hambre, necesidad de Dios. Ya estoy por terminar. Se saciaron del pan y de los peces. El pan es el Señor. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Es el pan. Y los peces. El Señor nunca dijo, yo soy el pescado. Él lo dijo, yo soy el pescado. El pez sale del agua, del mar. El mar es símbolo del mundo. Tú y yo somos los peces. El mundo tiene necesidad de Cristo y necesidad de un buen testimonio tuyo, de un favor tuyo, de una misericordia tuya, de una bondad tuya, de un gesto de amistad, de un gesto de misericordia, de un gesto de amor. Y dice la palabra que sobraron 12 canastas de pan. El pan no se acaba, es Cristo. Pero no sobraron peces. Porque nosotros los peces nos acabamos. Hoy estamos, mañana no. Pero el Señor mañana está. Pasado mañana va a estar. En el otro milenio Él va a estar. Si el Señor demora 1000 años en venir, ninguno de nosotros va a estar aquí. Pero Él sigue siendo el mismo para los que tengan hambre en aquel momento. Hermanos, allá afuera la gente tiene hambre de Cristo y de tu testimonio. Vamos a darles de comer y vamos a saciar la necesidad de los hambrientos, porque eso es la voluntad del Señor. Dios les bendiga.